Yo lo pescado porque salía rápido. ¿Cómo se hace? Si no quiere dar la respuesta, todo bien. No hemos entrado. Está muy difícil. Está muy difícil. ¿Cuál es el formal? ¿Sí estudiaron? A 12. Ese es el problema. ¿Tienen alguna duda? ¿Qué preguntas hay? ¿Cuáles son las preguntas? Diga textual las primeras 5 preguntas. ¿Qué otra duda podríamos tener? Si no saben- ¿Qué duda podemos tener que pueda responder? Tiene que dar la clave, podrá, pero. Sí, no, se puede salir. Tiene 30 minutos para hacerlo. Empieza a las 9:30. Hay que hacerlo acá en la sala. ¿Se puede hacer eso? ¿No? Bueno, lo que iba a decir es que he leído todo antes, lo cual es Chiquillos, en la plataforma que subí ahora recién un material. Hay un PDF y un PDF que habla de un caso y habla de un estudio. ¿Lo pueden visualizar, por favor? Búscalo. nunca se da. Ajá. Yo intenté traerle un huevito. Pero no lograron llegar. Primer incentivo para su control. Esta es la clave mágica para que tenga la ¿Porno? Es el sábado. Nosotros deberíamos una. Esa es la clave para la auditoría. De hecho, me lo bendice. ¿Qué dice tu cagada aquí? Va a buscarle la tabla nutricional a A mí me hace que disocie. Es regalo, les debo el collar. No, perdona, ni olvido. Entonces, reflejado. Para el de evaluación docente. Dile. Para los que no alcanzó una décima. Muy bien. Una décima. A los que no llevan collar podemos tener y estas formalidades del control, si ustedes quieren dar el control afuera de la sala, en otra sala donde ustedes puedan conversar. No me complico, de verdad que no me complico para nada la vida. Si yo luchara con que nadie se copiara, se me gastaría mi tiempo, así que no lo voy a hacer. ¿Ya? Internet. Como Por eso. a ver si tampoco son tontos. Pero ustedes saben dónde lo quieran rendir, si lo rinden acá, si les sale alguna duda, la podemos responder al tiro, ya. Pero como les dije, estas son preguntas y respuestas cerradas.
Tienen alternativas, verdadero y falso, no hay que justificar falsos esta vez. Así que son 30 minutos, 2 minutos por pregunta, es súper preciso, ¿ya? No terminan antes, se pueden ir, lo que ustedes quieran, ¿ya? Profesor, pregunta entonces como de memoria, ¿no? Porque si son tan cortas. ¿Cómo de la manera? Así que la Son gente preguntas tiene de la ponerme respuesta, la- ¿no? Son conceptuales. Si estudiaron, pues, Las pruebas conceptuales, o sea, preguntas de conceptos o escribir como pequeños casos donde uno tiene que responder. puede haber una pequeña parte de aplicación, pero todo lo que hemos conversado fue la semana pasada. No, pero calcular algo yo tengo que ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando dice, por ejemplo, jamás les voy a preguntar qué es materialidad, pero aquí sí podría preguntar porque va algo más rápido. Ahí quizás sexualmente qué es una realidad no, pero cuál es la relación que existe con los tiempos, Ah, ya. o quién es estos antecedentes, cuál sería una opción. Eso, pero nada más, ¿ya? ¿Dudas con eso? ¿Estamos? Vamos. Ya, ¿pudieron ver, Ah, hay que ver. visualizar el caso? No lo va a pedir, hay que verlo aparte. No, es que no tengo la PPT también, pero la idea es que tengan el PDF en la mano, por aquí lo pueden manejar y lo pueden revisar, ¿ya? Esa es la PPT que... Sí, y esta PPT adicional un PDF. Yo no estaba en todavía no llega acá. Para que no digan que no les subo material. Ya, como ya. Está asegurando la evaluación. Sí. Ya. No, porque no hay que les debo Se llevan Es que por lo general, insisto, hago estas cosas para dar controles porque nadie es muy responsable. y nadie viene cuando hay cosas. Pero voy a tener. Sí, gracias. Ya. Estoy grabando. Caso Viña Escudero S.A. S.A. significa... Ya. Llegamos tarde. Ya. Y aquí les adjunté un caso de una entidad que ustedes van a estar auditando. La idea es que lo lean, que puedan a lo mejor extraer, destacar ciertos conceptos o antecedentes que ustedes estimen que sean necesarios para hacer la siguiente evaluación. Que son las que están al final. ¿Ya? La idea es que con los antecedentes que se entregaron de esta entidad, ustedes pueden identificar una evaluación de riesgo, podamos identificar ciertos niveles de importancia relativa, y el plus de esto va a ser identificar el enfoque de auditoría, ¿ya? Así que, ¿En qué parte está el archivo? donde dice clase, donde dice sí. Por enfoque de auditoría se refiere a sustanción y terminal. Gracias. Yo utilizo mucho. Entonces, ¿claros? Entonces, lo repasan, lo leen, es súper cortito, pero la idea es que ustedes vayan sacando ciertos antecedentes, estimen que sean necesarios. Es el que tenemos que abrir, ¿no? Sí. ¿No? Hola, profesor.
Los votos están expresados en mil, ¿no? ¿Ya? Viña Escudero, ¿de qué se trata? Explotación industrial Parece y vinícola. ¿Ya? La distribución de los periodos. De la producción, elaboración, comercialización y exportación de vino. De vino, ¿cierto? Ya.
Primero, antes que todo, cosas que quiero destacar, el ejercicio que estamos haciendo es parte de la planificación. ¿Ya? Aquí nosotros estamos como un paso antes de definir el supuesto. ¿Sí? La otra clase habíamos visto ya el supuesto, de lo que teníamos que interpretar. Esta vez es al revés. Primero concluyen algo con estos antecedentes, y luego de eso toman la decisión de cuál es la evaluación de riesgo que van a adquirir. ¿Ya? Y para eso sabemos que tenemos que tener en cuenta distintos como análisis, ya sea juicio profesional, entendimiento del negocio, estructura de estado financiero y experiencia que voy a tener yo también en lo que corresponde a hacer auditoría. Entonces, vamos a partir por el primer punto, que es la evaluación de riesgo. Ya sabemos que una empresa vitivinícola se dedica a la producción y comercialización de productos de este tipo, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Aquí nos muestran sus principales productos, que son el embotellado, granel y envasado. Nos cuentan también de mantienen hectáreas donde mantienen sus plantaciones, es decir, los viñedos, y también tienen hectáreas que están sin uso, ¿ya? Podemos sacar una cuenta de este tema. También tienen sus propias bodegas, nos hablan un poco de la estructura de la organización que tiene la empresa, nos hablan sobre los principales factores de riesgo. ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles son los principales, los más fuertes o los que mejor? Clima y El clima, ¿ya? Tipo cambio. Tipo de cambio, ¿cierto? Bueno, la cantidad de esos ingresos que depende del 90% del extranjero. ¿Cierto? Ya. Entonces, eso es súper importante destacar, y en este caso entender qué es lo que es la producción, cómo se podría realizar, que recuerden que eso vendría siendo parte de nuestro riesgo inherente, ¿ya? Y el tema de la exportación, una cosa que nosotros mandamos de exportación, pero las fluctuaciones que van a tener las distintas monedas de tipo de cambio que yo voy a trabajar, voy a vender, yo las puedo, pueden ver afectadas en mi estado financiero, ya sea de una forma positiva o de una forma negativa, ¿ya? Esto también es importante. ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué pasó en el 2023? Ya, una sería importante, aquí que se vendría viendo afectado nuestro viñedo, ¿cierto? Ya, solo hasta ahí, vamos tomando como ramas contables ya. ¿Qué cosas se están viendo afectadas contablemente? La existencia. ¿Ya? El activo biológico. ¿Qué más? Respecto al tipo de cambio, puede ser la cuenta corporal. Las exportaciones. Por pagar, podría decir. Porque menos flujo de caja, vender menos. Pagamos menos, mayor de una deuda. Ok. Estamos viendo entonces los pasivos financieros, porque nos hablan sobre un endeudamiento bancario que tuvieron que hacer para invertir en ciertos proyectos, ¿cierto? Y ahí también podemos entrar en el activo fijo, costo de venta por ahí. Sí, cuánto Sí. venta. Está el inventario, también tenemos el costo de producción de este inventario. Ya, entonces ahí vamos ya tomando distintas dinámicas del estado financiero. Era como el ejercicio que hacíamos con AgroSuper, que ya por entender un poquito la dinámica del negocio, ya podríamos destacar cuáles son las cuentas contables donde yo me voy a dirigir, ¿cierto? ¿Ya? Nos hacen la presentación del estado financiero y se da resultado también. Y ya vamos partiendo por lo que es la evaluación de riesgo. La idea es que tomen estos dos supuestos y ustedes fijar uno, ¿ya? Para la evaluación de riesgos. Si quieren lo hacen solos, en parejas, en grupos, pero la idea es que tomen una decisión, ¿ya? En base a los antecedentes que ustedes lograron recabar, ¿cuál es la evaluación de riesgo que podría servir o cuál sería la más apropiada para esta auditoría del estado financiero? Pero porque dice ejemplo 1 y 2. Me encanta Eso que es supuesto, tienes que elegir uno de ellos. Ah, ya. Ya con eso está bien. Sí. No sé si sé yo, pero no entiendo
términos a que se refieren? IREF. Importancia relativa al estado financiero e importancia relativa a la Ok. ejecución de trabajo y de estado financiero. Eso. Ya. ¿Quién está más cómodo con el ejemplo 1? Puesto 1, por allá abre una manito. ¿Nadie más? Allá veo otras dos. O sea, más cómodo probablemente yo también, pero voy a elegir el 2. No, hay que elegir uno. No. Dijo el 2. Ah, Me ya. preguntó quién está más cómodo, pero quizás se estaba quién elegía. Ya, por allá había 1, 2. ¿Quién más elige su puesto 1? Ah, eso. ¿Y el 2? No están esas manitos. ¿Y los demás todavía están esperando que la profe diga 1 para yo decir sí, yo sabía. Porque ahora viene la mejor parte. Da lo mismo la opción que elijan, yo quiero saber el por qué están tomando esas decisiones. Ejemplo 2, más que nada por el inherente que tiene la empresa es muy alto. ¿Por qué? El inherente precisamente por el cambio climático, porque es muy fluctuante y es difícil de controlar. Y lo mismo con el tipo de cambio, es muy difícil de manejar esas cosas Ok. más que nada. ¿Y qué más? Y debo de contar porque siento que no se veían como un control, no expresaban un control, algún mecanismo de poder controlar este tipo de riesgos. Sí, tienen solamente un departamento de operaciones, pero no hay nadie, por ejemplo, que revise el trabajo de la operación que no sabemos si hay un departamento de control de calidad. Un departamento logístico también muy sobre eso. Exacto, pues la información que tenemos acá, no tenemos esa información. Entonces, podemos hablar la duda en donde, como no viene la información, no existe, entonces yo voy identificando las primeras deficiencias de un control, ¿cierto? ¿Qué más? Los que dijeron el supuesto 2, ¿por qué elegirían eso? Además del riesgo de control y el riesgo En ese caso, también evaluaría un riesgo de auditoría bajo. Se supone que cuando uno tiene un riesgo de control es inherente a algo, entonces uno va a tener que intentar revisar un poco más. Hay más riesgo, por lo tanto, confiaría un poco menos en. Claro, tengo un poco menos de confianza, por lo tanto, tengo que revisar más incluso. Exacto. ¿Ya? ¿Qué más? Lo que me llamó la atención del texto es que dice que el nivel de endeudamiento con entidades bancarias aumentó, pero si uno revisa los balances disminuyó, entonces como que eso no cuadra. Bueno, fue, obviamente estaba por el Sorpresa, ya. Son antecedentes que nosotros nos va también entregando un poco el caso, porque también uno puede decir, oye, pero si la administración me dijo esto, miro mi estado financiero y veo otros datos, son parte del procedimiento analítico. Y ahí ahora los que eligieron el supuesto 1, fueron 2 o 3 manitos. ¿Qué los llevó a tomar esa decisión? No se arrepientan ahora. Yo tomé el ejemplo porque en la descripción que daban, a pesar de que tuvieron un problema súper grande, se notaba que la compañía estaba preparada para cualquier control. O sea, cualquier otra empresa, si tiene una sequía extrema, fácilmente se puede ir a la quiebra. En cambio, ellos simplemente invirtieron más y tenían como un plan estratégico en caso de que pasara cualquier problema. Entonces, a pesar de que tuvieron más endeudamiento, un modelo de estado resultado, y aún así tuvieron ganancias. O sea, que la empresa se maneja mucho en el área donde el tema de los viñedos, saben qué es lo que necesitan en caso de emergencia, tienen muy buena, ¿cómo decir esto? Muy buenas exportaciones, buenos precios, tienen, si no me equivoco, leí que tienen una cantidad de hectáreas gigante, entonces no estamos hablando de una mediana o pequeña empresa, sino que estamos hablando de alguien que se maneja. Claro. Esa es como la parte de control, de referente que evalúas. Y
riesgo de auditoría? ¿Alguna conclusión? Con respecto al riesgo de auditoría, sería un riesgo alto porque, o sea, a pesar de que yo confío en la empresa, sé que no tengo que trabajar tanto, pero eso igual me podría llevar a un problema porque esperar que la empresa se ofrezca una serie de estrés. ¿Ya? Ok. Cambiar de decisión. Se cambiaron de decisión. O sea que, claro, yo igual lo pensaba así, pero. Ya. Chicos, cosas que quiero destacar, esos análisis que como sus compañeros acá también adelante, son los que yo necesito que ustedes hagan, que vayan más allá de lo que dice el cuadro, de lo que dice el estado financiero, de lo que dice el número, es de que puedan como ocupar lo que está teóricamente, cómo lo pueden llevar a la práctica. Pueden hacer su puesto donde, no, que saben que yo ya he auditado viñas, entonces ya no tengo problemas, tengo confianza, entiendo el negocio y hago que la respuesta sea más robusta. Y están agregando un supuesto a su respuesta, porque en ninguna parte del caso dice usted auditó en el segundo año, el tercer año, el primer año, no sale. Pero lo que les dije el otro día, para las pruebas, para cualquier evaluación, pueden hacer supuestos como esos, ¿ya? Como también hubo supuestos donde había cosas que no existían, pero porque tampoco las planteaba el caso, y uno podría suponer que no existen simplemente, o que se van a hacer las indagaciones posteriormente. Entonces, quiero que entiendan que con un caso o con otro, el trabajo va a ser, vamos a llegar al mismo objetivo, que es emitir una opinión. Con la diferencia que en un lado yo me siento más tranquilo y a lo mejor trabajo menos, y en otro lado me siento un poco más expuesto al riesgo y voy a tener que trabajar más. Esa es la única diferencia. Entonces, dependiendo de los antecedentes que da el negocio, es como usted se va sintiendo cómodo, y acá hay como varios pros y contras. Contras, como un poco más importante, es que hay una definición, hay una afirmación por parte de la administración donde nos dicen sucedieron todos estos antecedentes en el 2023, pero yo miro mi estado financiero y no los veo reflejados del todo. Entonces, por ahí empiezan las primeras conclusiones. O sea, efectivamente se entregó una malla organizacional muy pequeña, que también uno diría, pero ¿qué pasa acá? ¿Dónde están los controles? ¿Qué pasa con el organigrama? ¿Qué pasa con los manuales de procedimiento? Y eso también me va dando otros antecedentes. Ahora, lo que tenía que ver con los riesgos que se presentaron en el 2023, en este caso, una sequía de la exportación, eso es algo que va a pasar, va dentro del curso, mientras la administración nos comunique esas exposiciones y cómo las van cubriendo, a nosotros igual nos va dando tranquilidad eso, ¿ya? Independiente de que sea algo nuevo, de que sea algo extremo, de que a lo mejor sea que por primera vez en la vida presentan este tipo de riesgo, mientras existan planes de contingencia frente a eso, nosotros igual lo podríamos ver como algo positivo. Entonces de acá podemos ir recabando distinta información y viendo la perspectiva que uno quiera tomar, ¿ya? Pero más o menos es eso, ¿se entiende el objetivo? ¿Se sienten cómodos con la decisión que tomaron? ¿Se sienten cómodos con los antecedentes que lograron analizar? ¿Ya? Pero eso es lo que yo necesito que hagan. Entonces, una vez que ya eligieron el supuesto a trabajar, ahora hay que determinar el nivel de importancia relativa, ¿ya? Porque recuerden que para poder determinar estos niveles, necesito entender cómo son mis riesgos, cuál es el riesgo de representación incorrecta significativa. Entendiendo que para el ejemplo 1 el RIS es bajo y para el ejemplo 2 el RIS es más alto. Ya. Y para eso vamos mirando el estado financiero. Pero antes de determinar el nivel de importancia relativa, me gustaría que leyéramos un poco el estado financiero. Se había ya logrado ver que nos decía la administración que había una mayor carga financiera respecto a los pasivos, y nosotros vemos que hay una disminución en cuanto al año anterior, ¿cierto? ¿Qué otras cosas más se nos movieron que sean importantes? Los científicos de inventarios corrientes.
Ya, otra cosa más. Dijo la empresa que había hecho una inversión, ¿no? Un proyecto, ¿cierto? De regadío. ¿No? Sí. Y si miramos el activo fijo, porque si hicieron una inversión, donde específicamente están invirtiendo en infraestructura, ¿dónde la deberíamos tener? ¿Y está en el activo fijo? No está. Ahora, si nosotros pudiéramos ver la nota explicativa abierta y podríamos sacar algunas deducciones, pero no tenemos esa información. Está resultado, ¿quién se nos movió? Los ingresos aumentaron y el costo de venta disminuyó, haciendo que hubo una sequía. Ya, otra cosa que es súper fundamental acá y quizás esto es como más relacionado a la parte de contabilidad y finanzas, es que, por ejemplo, los ingresos aumentan. La primera pregunta es, ¿por qué aumentaron? Y la administración va a decir, ¿por qué vendí más? No, bueno, acá son ventas, crédito efectivo. ¿Por qué tengo más ingresos? ¿Vendí más? No, bajo. Ok, te entiendo, vendiste más, tuviste a lo mejor otro plan de venta, creciste, más sucursales, qué sé yo. Pero, ¿qué pasa con los costos? O sea, si se supone que vendí más, producí más. Si producí más, aún deberían aumentar los costos, ¿cierto? Y acá hay una distinción en donde los ingresos aumentan y los costos disminuyen. Y a eso agreguémosle que si hay un proceso de inversión sobre la producción, tenemos que obviamente tenemos mayor costo y eso dónde está, ¿ya? Ahí vamos con otra discrepancia. ¿Qué más? Teniendo en cuenta que igual hubo una sequía, deberían haberse a lo mejor perdido alguna existencia. También. Y no hay, por ejemplo, en el estado de resultados se había reflejado por lo menos aumento de los gastos, pero incluso también hay una disminución. Sí. Así es. Tenemos el inventario, más encima aumentó. Y bueno, el biológico que es el que tiene la existencia también. Ese sí disminuyó, quizás a lo mejor el efecto está ahí. Quizás con suposiciones, no tenemos más información. Claro, yo podría inferir en dado caso que los activos biológicos disminuyeron debido a la sequía, efectivamente, pero los inventarios aumentaron porque estamos hablando de los vinos. Sí. Entonces, más difícil la extracción, mayor valor tienen los vinos a la venta del mercado porque la gente lo va a necesitar más, no va a haber tanto. Bueno, eso también es lo otro, cuando los costos de producción son elevados, ¿ustedes creen que la empresa va a vender bajo el costo de producción? O sea, si costó más producir, el precio va a estar más caro. ¿Ya? Entonces, por lo general, es difícil ver que hay un margen de contribución de arriba. Es muy difícil. Puede pasar, pero es difícil. ¿Ya? Pero no debería aumentar el costo de venta. No, porque pudiste vender menos por más plata. Sí, sí, es verdad eso, pero Más que los del costo de almacenar. Profe, a lo mejor Eso ya sería como que uno ya sabe cuánto es el costo, entonces se mantiene. Tal vez podría ser una estimación de por qué se toma. puede ser también en este caso. También habla del almacenamiento, que ellos se van a almacenar su producción y tal vez basado en la cantidad de como dice Aristoteles, va liderando, por ejemplo, para este año, no sé, puede ser que se suelten víctimas. Claro, esos son antecedentes. Y lo que están ustedes mismos analizando en este momento es lo que le van a ir a preguntar a la administración. Se van a ir a sentar con la administración y le van a decir, oye, ya, a ver, cuéntame, sabes que quiero entender por qué el ingreso y el costo se promueve de esta forma. Y lo que ustedes han estado haciendo hasta ahora es una expectativa sobre los números que nosotros estamos leyendo, sobre los primeros antecedentes. Cuando nosotros nos creamos una expectativa, estamos realizando un procedimiento analítico, ¿ya? Eso es lo principal. Creamos una expectativa y cualquier número, cualquier descripción que se vaya en desviación respecto a la expectativa, va a ser algo que me presente un riesgo. Por ejemplo, lo que estábamos hablando del endeudamiento. Si la administración me dice, ¿sabes qué? Tuve que endeudarme para poder invertir,
mi expectativa va a ser ver un mayor pasivo financiero. Mi expectativa no se cumplió porque en el estado financiero ese número disminuyó en vez de aumentar. Además que dice que aumentó a Exacto. Entonces ahí ya empiezan las primeras desviaciones de lo que nosotros vamos analizando y eso mismo nos va otorgando un mayor riesgo, donde vamos a tener que poner más atención a una área en específica. En este caso va a ser los pasivos financieros, el flujo de efectivo, los inventarios, los costos de producción, y ahí es donde yo voy a enfocar mis recursos para poder hacer la auditoría, ¿ya? Ahora, entendiendo esto, ¿cómo vamos a establecer cierto nivel de importancia relativa? ¿Qué necesitamos para determinar la importancia relativa? El primero, el punto de referencia. ¿Cuál va a ser el punto de referencia en este caso? Mi dato de encuentro. Es lo mismo. Sí. Es lo que dicen las naves, entonces yo confío plenamente en No, profe, quería dejar otra acotación antes de hacer una expresión. ¿Puede ahí? En cuentas por cobrar hubo una disminución que no se ve reflejada tampoco en el efectivo y el equivalente efectivo. Ahí sí, una disminución del 2021 al 2023. Sí, cuentas por cobrar que hay relacionada. Relacionado. Eso, de 482, 500, 167. Pudo haber una condonación de algo por ahí, por lo que sea, pero igual no aumenta tampoco el efectivo y el efectivo. Como es una relacionada, poder inferir que tampoco es del banco, entonces tampoco le vas a vender una factura así a ellos para que te disminuya el uso de él. No sé, pensando en cualquier otra cosa que pueda. Bueno, o sea, el análisis de que si tú ves una cuenta por cobrar que disminuyó, efectivamente debía haber tenido una entrada de dinero. Sí. Eso pasa más frecuente en los deudores, pero cuando son relacionadas no necesariamente hay un flujo de dinero en este caso. No obligatoriamente, puede ser sesiones de préstamos, porque son filiales, son grupos, pueden prestar servicios. Que incluso relacionadas no siempre es una filial propiamente tal, sino que puede ser un director, una persona natural. Entonces, eso es otro como análisis, pero está bien el caso de que algo que también hacemos nosotros, miramos el flujo de caja, si disminuyó, entonces para dónde se fueron las lucas, o si cobré más rápido, si cobré más lucas este año, dónde se fue ese dinero, a lo mejor cobré y pagué a lo mejor rápido el préstamo que obtuve, no lo sé, son deducciones que estamos sacando y consultas que tenemos que hacer la administración. Volviendo al tema del punto de referencia, ¿cuál es el más cómodo y cuál utilizaría? Tenemos un total de activos de 40 millones. Tenemos un total de ingresos de 22 millones y ganancias de impuestos de 6 millones. ¿Puedes mostrar el patrimonio? Patrimonio. Patrimonio neto son 29 millones. ¿No se podría agregar a base de patrimonio debido a que como si bien es pasivo, sabemos que se lo duerme más, no les confianza sobre ello y activo corriente? No tan así, o sea, cuando tienes que elegir el punto de referencia no va relacionado a lo mejor a dónde te está presentando el riesgo, sino que tiene que ser al entendimiento de negocio. ¿Ya? ¿Dónde está la mayor fuerza del entendimiento del negocio? Podemos verlo en dos partes. Tenemos el total de activos que nos tiene el inventario, el biológico, el activo fijo, ¿cierto? Y los deudores. Pero el resultante de impuestos o total de ingresos, si alguien lo quiso utilizar, también son opciones ya que es el resultado del negocio. O sea, por aquí también traspasaron todas las operaciones del año 2023 y nosotros las vemos reflejadas en este estado de resultados. ¿Ya? Cosas que necesito que le den a ustedes a su respuesta a este por qué. ¿Ya? Por ejemplo, acá nos hablaron antes del resultado del ingreso, que fue lo que hizo tomar esa decisión. Consideré que de partida no tenía una alta volatilidad para el interior. ¿Ya? Además, en cuanto a la magnitud, versus otros puntos que hemos visto, tomar otros puntos
dejaba fuera prácticamente el estado completo, todo un rubro. Especificar lo porcentaje, claro, sería, en ese caso podría ser una materialidad incluso menor. Si tomamos una materialidad calculando el total de activos, incluso podríamos llegar a un monto sobre el resultado del ejercicio, sería súper fácil, tomando un porcentaje de 49 millones, perdón, 42 millones. En el caso de la utilidad antes de impuestos, teniendo en cuenta que el riesgo ya es alto, sería bueno revisar más, tener una materialidad más baja. A ver, y si por ejemplo hiciéramos el total de activos, ¿cuál sería el porcentaje sobre Excel? Incluso tomando en Si tomamos el 6, por ejemplo, igual dejamos fuera 0,5. Tendría que tomar uno menor. Es que los que eligieron el supuesto 2 no pueden elegir el 6%. Claro, Tienen que elegir el 3%. incluso el 0,5. ¿Cierto? Y el 3% sobre los 42, 1.260.000. 1.260.000, ¿cierto? Claro, Con queda con el millón estamos hablando, Ya, igual sí. Casi todo el estado. Pero estamos hablando el estado de Sí, el resultados. estado de resultados. Sí, el claro, número. todo lo demás, o sea, las cuentas, los rubros más chicos, la mayoría está abajo. No, Está en el estado de situación. Por ejemplo, Aquí en el estado de resultados quedan 4. Acá queda casi 2. Acá estamos en provisiones. Acá también queda. Parece que al final aumentarían como 2,50. Con el. Mucho. Agregaría como 50 más. Sí. Recuerden que para elegir el punto de referencia, aquí no manda el hecho de que si es grande o chico, porque eso lo van a definir con el porcentaje que van a calcular sobre ese punto de referencia. Si quieren elegir el total de activos, porque está principalmente la posición del negocio, pero si alguien dice, no, ¿sabes qué? No me siento cómoda porque fue muy volátil, me quiero asegurar más, así que me voy por el resultante de impuestos, son razones para poder determinar un punto de referencia. Ahora, lo que va a valer acá va a ser el porcentaje que van a elegir, porque volviendo a lo que estábamos conversando anteriormente, suponiendo que casi todos eligieron el supuesto 2, y estuviéramos en un caso donde eligiéramos el total de activos, en regla deberían ocupar el 3% sobre ese total de activos, ¿cierto? Para los que eligieron el supuesto 1, debería ser el 6%. Si eligieron un total de ingresos, y el total de ingresos, supongamos, lo elegimos de un 1 a un 5%, también supuesto 1 va a elegir un 5% del total de ingresos, supuesto 2 va a elegir el 1% sobre el total de ingresos. Y un resultado antes de impuestos. Un porcentaje iba de 5 a 10. Sí, según. ¿Era eso? O sea, yo tengo que situar algo que yo Sí, pero recuerda que, o sea, lo que yo les di de reglas de determinar un punto de referencia y un porcentaje que fueron esos dos cuadritos, son ejemplos. No son determinantes, no son para toda la vida. o sea, puede haber agarrado un 2% de seguridad, pero siempre tienen que explicar la escala que van a usar. Ya, Yo yo no. El 3 al 6 es más usual, el 1 al 5 o el 5 al 10 son los más usuales, son los que yo les estoy nombrando. El 0,5 al 1 también son los más usuales. Pero la idea es que ustedes me demuestren que tienen un punto de referencia, que hay una razón sobre eso, que van a elegir van a tener 2 criterios, 2 escalas, y dentro de esa escala van a elegir un porcentaje. Eso es lo que yo necesito que ustedes me proyecten. Por ejemplo, voy a elegir el total de activos porque principalmente está toda la fuerza del negocio en ese total, en esa línea del estado financiero. Dentro del 3 al 6 voy a elegir el 3% porque mi RI es alto, porque mi RA es bajo y un montón de razones más que ustedes me pueden dar. Eso es lo que yo necesito que me entreguen en la respuesta. No me pueden decir a secas el 3% y nada más.
porque yo no soy adivina y no sé cuáles van a ser sus escalas dentro de ese 3%. Yo no sé si ese 3% es un mínimo o yo no sé si ese 3% va a ser un máximo. Ustedes son los que me lo tienen que reflejar en su respuesta, ¿ya? Otra de las razones la cual me hace para tomar el total ingreso de impuestos, utilidad de ingreso, es que asumiendo que la empresa igual ya es grande, a veces su ciclo de vida ya es avanzado, no sería recurso tomar. En cambio, una empresa que está recién iniciando, la variación de los griegos podría ser. Pero podría comentar de cierto sentido que estamos eligiendo cuentas representativas. Entonces, una empresa que se encarga primordialmente de vender cosas, el área más importante son sus ventas, porque mayormente la representan. Sí. Claro, si estuviésemos hablando de una municipalidad, no podríamos utilizar eso, porque ellos no se encargan de vender o no reciben ingresos por sus cuotas. Exacto. Claro, lo que dices tú es verdad. Al final, cualquier organización que sea con fines de lucro, siempre el resultado, el ingreso va a ser más llamativo que usar un total de activos. Pero a veces suele pasar que los totales de activos se asemejan a los resultados que tiene el resultado, ya sea los ingresos o el RAI. Entonces, por eso hacemos también esa apertura de opciones que podemos elegir. Tú dices, mira, toda la fuerza de venta la veo en el resultado, por eso me quedo con esa línea. Pero alguien me puede decir, oye, pero independiente de eso, yo quiero tomar la otra perspectiva donde está todo el centro de la producción de la empresa y está en el total de activos. Recuerden acá que todos pueden tener decisiones distintas. Obviamente tienen que tener una lógica. En este caso, por ejemplo, si alguien me dice va a elegir el total de activos entre una escala de 3 a 6, eligen el 6% considerando que tomaron el supuesto 2, eso está mal, ¿sí? Sino que tiene que ser el mínimo criterio para un riesgo alto. Eso es lo que yo quiero que llegue. Y como les digo, pueden tener distintos puntos de referencia, pueden tener distintas conclusiones respecto al uso de ese punto de referencia, y eso es lo que va a valer para mí. Y pueden estar todos en lo correcto, solamente que todos están tomando distintos antecedentes para llegar al resultado final. Puedes poner todo el resultado donde sale la ganancia o pérdida del ejercicio. Por ejemplo, si yo hubiese utilizado ganancia o pérdida del ejercicio, 1.700.000 tanto, me hubiese referido a ese, hubiese utilizado un porcentaje del 1 al 5, refiriéndome a que hubiese utilizado entre un 1 y un 2%, diría el 2. Debido a que mi confianza no es tan, entonces voy a abarcar a buscar una mayor cantidad de información. Entonces con este encuentro yo seguro de que voy a revisar casi todo del 1 al 5%. 2%. ¿Podría ser válido? ¿Ya? ¿Dudas? Sería incongruente también decir, no, voy a utilizar un porcentaje del 5 al 10. ¿Por qué? No, lo hago a modo de pregunta, porque si yo utilizo de 1 a 5, ya podríamos decir, ya no tiene tanta seguridad, pero si dice de 5 a 10, que son metodologías distintas, son escalas distintas. Lo que tú tienes que entender es que si ocupas en cualquier escala el menor es porque tienes un riesgo alto. Si ocupas el mayor es porque tienes un riesgo alto. Puedes tener escalas de 10 a 15%, de 15 a 20%. Pero la escala igual depende de los montos que tengan las personas. No, pero digamos que tú vas a determinar. Pero por ejemplo, en la escala de crianza y la de 5 igual hay un mundo de diferencia, pero son escalas distintas. No me meto en los dos analizamos. En una escala, en una metodología sí, más que la otra, pero yo no me meto en eso. Pero como lo vimos aquí, una escala por sí sola no dice mucho sin el punto de referencia. O sea, siempre hay que tener un 6% del 1007 igual es más que el 3% del 20 y tantos millones. Sí. Entonces, uno podría decir que es de alto riesgo y elige 1007 y que se queda parece por que el... nos estamos yendo un poco por las ramas. Maybe.
Es que a lo que voy, a la hora de la aplicación, el monto de importancia La relativa. consistencia. Primera cosa, tienes que elegir un punto de referencia. Ese punto de referencia va en base a riesgos, entendimiento del negocio, composición del estado financiero, nada más. Ya. Nada más que eso. Y volatilidad. Después de eso vienen las escalas de porcentaje. Y esas escalas de porcentaje se van a ir moviendo en base a los riesgos. Si alguien eligió una escala donde se aplica del 1 al 5, el 5 va a ser su máximo. Y listo. Pero si alguien eligió una escala de 5 al 10, el 10 va a ser su máximo. Y obviamente hay un mundo de diferencia entre elegir un 5% a un 10%. Pero no quiero que entiendan que una metodología revisa más que la otra por el monto, o sea, por el porcentaje, si es mayor o menor, sino que quiero que entiendan que hay una escala y esa es la escala que ustedes tienen que respetar. Ajá. No se metan con la metodología del lado que dice, pero la otra metodología ocupa del 0,5 al 1, y como estoy en un alto riesgo, por eso la voy a elegir. No, eso no es una decisión, sino que ustedes tienen que elegir la escala que más les acomode y siempre el menor va a ser un mayor riesgo. Siempre. Yo no les voy a justificar, no les voy a cuestionar el que me digan, no, es que elegí el 5%, pero una escala de 5 a 10 está súper bien. Y el del lado, si eligió una escala del 0,5 al 1 y eligió el 0,5, también va a estar en lo correcto. ¿Se entiende? Sí. Ya, no es que tengan que empezar a comparar metodologías, la que revisa más es la que me voy a quedar, no. Sino que cuál es la que se me más cómoda a utilizar. ¿Ya? Ahí sí. Ok. Ese es el lío Ahí sí. Hubiese dicho así, pero a la hora de la verdad. Por eso los invito a que tomen estado financiero, los mismos que hemos estado trabajando, calculen puntos de referencia, calculen porcentaje, para que vean la distinción entre un criterio y otro. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? A las 9:40. Vamos a retomar esto el día sábado, pero la idea es que me traigan el día sábado la letra C. ¿Ya? Hasta la letra C, solo la letra C. Ya hablamos la A, parte de la B ya la tenemos resuelta. La C yo necesito que la traigan y por eso vamos a empezar la clase. ¿Sí? Bueno, ya. ¿Dudas para encontrar el nuevo? ¿Qué preguntan? Si se quieren ir, lo pueden hacer, no lo voy a juzgar. Lo más probable es que no me acuerde de sus caras, lo pueden hacer. ¿Cuántas preguntas tiene? 15 preguntas. Profe, corta con la mano. ¿Puedo decir? No me voy a... Me hace un favor muy grande, muy grande, muy... No, voy al baño. Anda, hermano. No voy a juzgar. Yo creo que a los que no les dio apoyar deberían hacerlo. Bueno, Sí. Y que me viera a buscar el celular. lo pensamos mejor.
A los otros chicos, el funcionario se cierra a las 10. O sea, si no completaron, se cerró nomás. Ya en el campo está. No, o sea, pero lo que alcanzamos es igual. Sí, pero... Se enteró. ¿Qué es eso? Ah, sí. Ya terminó. Profe, ¿por qué no solo online debería ser presencial? Ah, o sea, No vale que no. Porque uno para todas las secciones, ¿no? Y hay una online, entonces. ese es el tema, hay secciones que son online, en este momento hay una que va pasando online, entonces es una forma de estandarizar el control para todas las secciones. Ese puede empezar. Sí, ya. Gracias, ya lo dije. ¿Empezó? Sí. No la necesito. Ya. Profe, acá dice el IRP es por sus características y toda la calidad del sistema de control interno. Pues no tengo pero cuando sabes que es un IRP, es que hay es suficiente para tener o sea, no es un pero por eso puede pasar tener una etapa de no,
hay unas ciertas preguntas que son de las cosas que trata del día lunes. Ah, Pero como un par, deberían ser muy poquitas las que salen entre medio. Esa responde la oportunidad. Y otra cosa que tampoco les mencioné de los controles. Sucede que estos controles, como son de forma online, nosotros tenemos una data de respuestas en el sistema. A veces esa data de respuesta no corrige del todo bien, ¿ya? Pero porque se ingresa de una forma errónea o porque el formulario se sube de una forma errónea, ¿ya? Y lo que yo siempre les aconsejo desde que estamos haciendo esta modalidad es que cuando surjan dudas como una respuesta o algo, o que a lo mejor se corrigió de una forma errónea porque ustedes creyeron que era otra y tienen todas las bases para decir que era la respuesta, son bienvenidos para llenar mi bandeja de correo con pantallazo de la pregunta y decir, escucha, quiero entender por qué es así o si lo podemos debatir, ¿ya? Pero en este caso, una compañera me dice que hay una pregunta que requiere mucho a lo mejor del criterio de lo que conoce uno, pero si no es algo que está como escrito textualmente en algún lado, ¿cómo la podemos corregir? Entonces, yo les sugiero que en esos casos les vayan marcando y después, cuando tengan la respuesta, podemos conversar ciertas preguntas puntuales. ¿Ya? Eso. gracias.